estremecer. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, te adoramos, Señor. Todos conmigo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. ¡Aleluya! Te adoramos a ti, Señor, escuchando tu dulce voz. Te exaltamos, Padre, te damos muchas gracias, Jesús, por este privilegio. Oh, yeah. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Thank you, Jesus. Father God, we worship you, we honor you, we glorify your holy name. All the glory is to you, King of Kings. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al que se lo merece. Bienvenido, Iglesia, Cristo viene. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Buenos días. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Estamos celebrando principio de semana en este mes de marzo que ya casi se acaba, y estamos listos para empezar en estos bonitos días de abril. Y desde la Casa de Dios en Baytown, Texas, te extendemos la invitación que si alguna vez tienes la oportunidad y andas por estas tierras, ven a la Casa de Dios, tómate el tiempo. Y de todos los lugares que han cerrado por la pandemia, déjame decirte que la Casa de Dios es la que no queremos que cierre, porque estas son las puertas del cielo. Amén.
Hemos llegado al tiempo de los diezmos y las ofrendas, y así le voy a pedir a mis hermanos que tomen asiento. Gloria a Dios, déselo. Amén. Bueno es estar en la casa del Señor y poder alabarle y empezar la semana. Amén. Le voy a pedir que me acompañe con su Biblia a Malaquías 3. Voy a estar leyendo del 10 al 12. Y mientras mis hermanos buscan ese versículo en la palabra de Dios, en la Biblia, quisiera recordarle a todos aquellos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación como es Facebook y YouTube Live, si tienes la oportunidad de donar a la casa de Dios para seguir expandiendo la obra y seguir sirviendo en esta casa, te pido que uses la aplicación Cash App, que está apareciendo esa información en pantalla. La iglesia se llama Cristo Viene Church, es como la encuentras en Cash App. Si tienes la oportunidad de escribir un cheque, le puedes tomar una foto al reverso y al frente y mandarlo al número de teléfono que se encuentra en la pantalla. Y de igual manera, si tienes la oportunidad y lo puedes venir a dejar entre semana, lo puedes dejar desde las 9 a las 3 de la tarde por la puerta norte. Ese diezmo que tú des es para que siga la palabra de Dios lanzando esta señal sin límite alguno hasta donde nos pueda alcanzar y el Señor entregue esta semilla. Amén. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes, es en la traducción Dios habla hoy para aquellos que tienen su Biblia abierta, este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Versículo 6. Lo guardarán hasta el 14 del mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matará al atardecer, que en la traducción Reina Valera dice en medio de las 2 tardes, que es más específico en ese caso, porque está hablando a las 3 de la tarde. Como ya antes lo hemos mencionado, el tiempo lo dividía Israel si era de noche en vigilias, si era también en el día, lo dividían en 4 partes, que era de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. De manera que en medio de las 2 tardes a las 3 de la tarde. Eran muy específicos, muy metódicos en el asunto de hacerlo en la forma correcta o perfecta como lo entendían y les había sido revelados. Cuando usted y yo miramos las ordenanzas de Dios y vemos las costumbres del mundo, tenemos mucha dificultad con apegarnos o practicar las que Dios ha establecido, ya que las costumbres y las tradiciones nos arrastran sin misericordia. De modo que lo que Dios estableció, si usted y yo lo practicamos en su mayoría, entre más practiquemos lo que Dios nos recomienda, mejor nos va a ir. Vamos a estar en mejores condiciones, porque en cada una de las ordenanzas de Dios existen promesas, y las promesas no se reciben con buenas intenciones. Las promesas de Dios se reciben haciendo su voluntad, obedeciendo al Padre. Dios le dio a Israel 7 fiestas que también se le llaman los días o fiestas sagradas. En hebreo se pronuncia o se menciona Moed. ¿Estoy correcto, hermano Daniel? Moed, que significa días establecidos o fechas asignadas, que eran días que no se podían quebrantar. De modo que Dios les da en estas 7 fiestas el plan de la redención, el plan de la victoria, el plan de la restauración de todas las cosas. En el capítulo 23 del libro de Levíticos encontramos paso a paso las ordenanzas de nuestro Dios. Y cuando el creyente las pone en prácticas, entonces las cosas van a ir bien. Existe una posibilidad que el creyente las practique si el Espíritu de Dios y los maestros enseñan a los creyentes la forma correcta de hacer las cosas. Ejemplo, nosotros practicamos el año nuevo en el
1 de enero, la costumbre gentil, pero Dios le dio a Israel los últimos meses, los últimos días del mes de marzo. Los años en Israel, los cuales Dios le dio que celebrase, son dos diferentes años nuevos. Uno que es el año religioso, que se le conoce el año santo, o el año de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, que es en este tiempo. Y el otro es el año civil, que se le conoce, donde los judíos consideran que Dios creó todas las cosas. Es el año civil. Estos 2 años hay de diferencia 6 meses. El que estamos celebrando en este momento, espiritualmente hablando, es el año religioso, cuando Dios le dio órdenes a Israel que saliera de la tierra de Egipto, cuando Dios lo sacó con brazo poderoso, que es en el mes de Abib. Salieron de Egipto el día 14 del mes. Y el siguiente año que se celebra en Israel, que el pueblo de Israel celebra el año civil, que es el año de la creación, cuando se considera lo que dice en Génesis capítulo 1 versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa que creó el universo. Es el año, el primero del mes de Tishri, que viene siendo en los últimos de septiembre. Siempre fluctúan un poco las fechas de nuestro calendario con las fiestas de Israel, porque nuestro calendario está basado en un año solar de 365 días y varias horas. El año de Israel estaba basado en un año lunar, que era de 30 días cada mes. Cada 4 años, si no mal interpreto, se agregaba un año, si me hace que le llamaban Adar. Hermano, ¿va por ahí la cosa? Ok, muy bien. Muy bien. Adar, que era un año que se agregaba o se adhería al año lunar para no perder la conexión con el sistema de las estaciones del año. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted y yo ponemos en práctica las cosas de Dios, vamos a ser bendecidos. Veamos cómo se empieza a desenvolver todo el proceso de la liberación del pueblo de Dios de la tierra de Egipto, la cual nos estará llevando a hoy en 15 a lo que todo creyente y judíos celebramos, los judíos creyentes mesiánicos, la resurrección. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su espíritu. Nosotros hablar de resurrección es algo se ha vuelto a una costumbre que no le damos el peso o el valor que realmente esto tiene. Desde Génesis hasta este momento, desde Adán hasta nuestros tiempos, ningún otro ser en la faz de la tierra ha resucitado. Como mi hermano Miguel lo mencionaba, las religiones de renombre tienen sus dioses, tienen sus filósofos a quienes exaltan, o sus profetas, pero como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel cuando celebraban, con respecto, hablaban de los muertos, que aún David, el dulce cantor de Israel, todavía sus huesos, vamos a decir, su DNA estaba todavía en la tierra. Pero Cristo no se encuentra en esa tumba. Según su propia palabra, se encuentra en medio de su pueblo, sentado en su trono en el cielo, y aquí en medio de nosotros. ¿Cuánto le damos gloria? De manera que las religiones del mundo pueden decir 1001 cosa, hablar muy bien de todas sus obras, pero de nada les sirve, porque así como sus dioses, también ellos murieron. Sus dioses y fueron a la tierra, y ellos también están siguiendo el camino. Pero el nuestro, usted y yo le seguimos las pisadas al nuestro, al que vino a la tierra, dio la vida, resucitó, está a la diestra del Padre y en medio de nosotros en este momento, para resucitarnos en el día establecido por Él. Así que le damos honra y le damos gloria. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Éxodo capítulo 12 versículo 7. Tomarán luego, es la traducción Reina Valera, perdón, Dios habla hoy. Tomarán luego la sangre, diga usted, la sangre del animal, y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa. Reina Valera dice que el dintel, en el marco y en los dinteles.
Dice, donde coman el animal. Usted recuerda unas expresiones de nuestro Señor Jesucristo en una de sus enseñanzas a la comunidad. Posiblemente había como unos 20,000 personas después de haberles dado de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, cuando les dio de comer con 5 panes y 2 peces. Al siguiente día les habla de este asunto, y este asunto les movió el piso a los religiosos, porque les empezó a decir: si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendrán vida en vosotros. Aún los mismos apóstoles, dice la escritura, que se empezaron a unir unos a otros y empezaron a unirse multitudes. Y la palabra nos dice que dura palabra es esta, Señor. Y Él les menciona algo muy directo. Les dice: ¿se quieren ir también ustedes? Pero las palabras del apóstol Pedro, que nos da muchos ejemplos, dice: ¿a quién iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida. Amén. Dios les dice: esa noche comerán la carne asada al fuego. ¿Qué noche? El día 14 del mes de Aviv. Ya han transcurrido del día 10, donde apartaron el cordero o el cabrito según las posibilidades. Bueno, el día 14 les está diciendo Moisés por palabra de Dios: esa noche comerán la carne asada al fuego. Comerán hierbas amargas y pan sin levadura. Hierbas amargas, para que al disfrutar la comida también recordaran de la amargura de haber vivido como esclavos bajo un yugo severo del faraón y de su gente. Recuerden esto, de manera que en el disfrutar el alimento, también quiero que recuerden los sufrimientos del pueblo, que no se les olvide jamás. Y luego dice: pan sin levadura, sin para que no fuera enleudado, significando, simbolizando que un día todos aquellos que reconocieran a Jesucristo podríamos comer, espiritualmente hablando, de la carne y de la sangre. Primeramente la carne sin levadura, sin infectada con el pecado, la de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto está simbolizando al Cordero de Dios. Amén. Recuerden que en un tiempo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en la tierra, en el río Jordán, dice la escritura que venía mucha gente a él, de Jerusalén y de Judea, para ser bautizados. Y de pronto Juan el Bautizador, mira a alguien que descendía a donde estaba él, y de seguro que les apuntó, les hizo que el pueblo voltease hacia él y les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para nosotros los cristianos suena algo pues muy simple, lo hemos escuchado, ya lo conocemos por mucho tiempo, gracias a Dios, pero no para el pueblo de Israel. Ellos sabían perfectamente, después de miles y de millones de sacrificios, que un cordero no puede quitar los pecados, que nadie podía quitar los pecados. Pero aquí está diciendo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el singular, el pecado del mundo. Amén. Que es la raíz de todo mal. De manera que podemos entender que todo está apuntando al Señor Jesús. Esa noche yo pasaré por todo Egipto. Simbolismo, reconocemos que Egipto es un simbolismo ¿de qué? Del mundo. Esa noche yo pasaré por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. Y dictaré sentencia contra los dioses, todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Bendiga a nuestro Dios. Primeramente, voy a hacer morir todo primogénito de las familias de Egipto. Lo que nosotros no agregamos allí es que si una familia judía, israelita, no sacrificaba el cordero y no obedecía la palabra, también su primogénito iba a morir. No solamente estaba dirigiéndose a los egipcios, aunque es la expresión, pero realmente era toda persona que no sacrificara el cordero. Así que este asunto no es de herencia, este asunto es de obediencia.
de que obedecieran el mandato que Dios les estaba dando a través de su siervo Moisés. Pero luego dice algo muy interesante que no nos paramos o no le ponemos mucha atención como creyentes. Dice así, dice: y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y luego lo afirma: yo el Señor lo he dicho. Y cuando Dios dice eso de sí mismo, hay que ponerle atención. ¿Estamos de acuerdo? Bendiga a nuestro Dios. ¿Qué significado tiene para nosotros en este tiempo? Lo que está diciendo el Señor: si no hay obediencia, esta va a ser la acción que tomaré. Voy a destruir lo principal, a lo que se le concede más valor de todas las familias. Y al final voy a destruir sus dioses. Para cuando Dios terminó después de esta plaga con el pueblo de Egipto, no quedó ninguno de los dioses de pie en Egipto. Fue destruido sus ganados, fueron destruidos sus graneros, fueron destruidos sus primogénitos, y quedó el pueblo de Egipto, y al último final fueron destruidos sus ejércitos. Quedó totalmente en la ruina. Para cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, lo único de valor que tenía Egipto lo llevaban los israelitas cargando. Porque el pueblo de Egipto, queriendo que salieran de su tierra, pues ya sabían cómo les había ido con estos israelitas. Les entregaron su oro, les entregaron sus riquezas y los apresuraron para que salieran lo más pronto posible. Porque se enteraron de que el Dios de los hebreos había vuelto su rostro en contra de ellos. ¿Y qué ser humano existía en la faz de la tierra que pudiera estar de pie delante del Dios de los hebreos? ¿Sí? Eso es cuando el ser humano le da la espalda a Dios. Él se encarga de destruir lo principal de esas familias, y al final destruye sus propios dioses. ¿Cuáles son los nuestros? Los que levantamos en estos tiempos modernos. Pueden ser el más principal de todos, las riquezas. Pueden ser aquellas costumbres que tenemos, aquello que valorizamos y le damos más reconocimiento que al Dios mismo. Puede ser aquellas cosas. ¿Cuántas veces han venido personas conmigo y me dicen: pastor, no voy a ir a la iglesia porque me tengo que quedar en la casa para arreglar un problema que se dio entre la semana? Y usan el día importante donde deben de ir a darle gracias al Señor para arreglar aquellas cosas materiales que les aconteció en el proceso de la semana. No quiero decir que no se deben de arreglar las cosas, pero nunca, nunca, jamás se debe usar el tiempo de Dios para arreglar los problemas nuestros. Ahora, como antes lo mencioné, la celebración que Dios le dio al pueblo de Israel, o a lo que Israel practicaba, para que tengan ese conocimiento, lo quiero decir con una forma un poco más pausada. El primer año religioso es en el mes de Abí, que cae en estos tiempos. Y algo muy interesante, aún en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, el Señor nos da una información muy interesante, hablando de la sabiduría de los seres humanos. Dice: porque lo mismo que conocen de Dios, el conocimiento que tienen de Dios, les es informado a ellos, o les es revelado por la misma creación. O sea, la misma creación les da testimonio de la realidad y de la veracidad de Dios. Pero ellos, creyendo ser sabios, se volvieron necios, y su negro corazón fue entenebrecido. Así que Dios los entregó a mentes depravadas para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene una lista de cosas que los hombres practican. Sea que la creación nos da testimonio de las ordenanzas divinas de Dios. Si no existiera el año nuevo para nosotros, como acostumbramos a celebrarlo, y que nunca lo hubiéramos visto ni lo hubiéramos escuchado, y nos dijeran: ¿cuándo tú le darías un día especial al año
para celebrarlo como el primer año o el año nuevo. Y sin ningún conocimiento de ninguna información, claramente diríamos la fecha más importante del año es el principio del año, es la primavera. ¿Por qué la primavera? Porque en la primavera empieza a resucitar todo, empiezan a volver todas las cosas a la vida. Las flores empiezan a salir, los árboles empiezan a extender sus ramas, sus hojitas. Todo, aún nosotros empezamos a tomar más energía. ¿Cuántos se sienten con bastante energía? Aleluya. Estamos en el año del Señor. Amén. Déselo a nuestro Dios. Ahora ponga atención. El versículo 3 dice: la sangre les servirá para que ustedes señalen la casa donde se encuentren. Y así, cuando yo hiriere de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo, o pasaré sobre ellos. Passover es la palabra, la expresión en inglés. Literalmente significa pasar por arriba. El ángel de Dios, el ángel que Dios envió para quitar la vida y destruir las cosas principales de Egipto, al momento de ver la sangre en los dinteles de la puerta, entonces el ángel no entraba a ese lugar y pasaba sobre e iba a la siguiente casa. Claro que siendo un ser espiritual no tenía limitaciones como las tenemos los seres humanos. En un tiempo corto hizo la destrucción que se requería conforme a la ordenanza de Dios. Pero la sangre, aparte de lo que acostumbramos o entendemos, tiene un significado que hemos enseñado aquí en el templo ya por muchas décadas. La Biblia nos enseña en Levíticos que la vida se encuentra ¿dónde? En la sangre. En la sangre. Sabemos que está refiriéndose literalmente a la sangre de Jesús en el futuro, que la sangre era la que redimiría al pueblo. La escritura nos dice: sin redención de sangre o sin derramamiento de sangre no existen perdones de pecados. Simple como eso. Pero cuando habla de sangre, es el sacrificio principal o número uno que existe en la tierra. El sacrificio máximo que alguien puede dar, porque está dando la vida. Cristo Jesús nos enseña: no hay amor superior a este, el que uno ponga su vida por sus amigos. Lo que él iba a hacer con la sangre. Cuando usted, y lo he tratado de transmitir en la forma que la Biblia lo enseña, las cosas que tú adquieres son por el esfuerzo del tiempo que inviertes en ellas para adquirirlas. De manera que esas cosas adquiridas son parte de tu vida que estás usando o gastando al adquirir esas cosas. Como tú vas a tu trabajo, donde quiera que sea, tú inviertes 8 horas de trabajo, 10, 12, las que sean. Estás invirtiendo parte de tu vida. Bueno, cuando tú traes al Señor ofrenda, le das al Señor ofrenda, entonces estás invirtiendo tu vida, estás invirtiendo tu sangre, que es el simbolismo bíblicamente hablando. El Señor nos va a llevar en todo esto para explicarnos o para revelarnos los planes de Dios para cuando el pueblo entre a la tierra prometida. Hemos estado predicando, hemos estado enseñando. El plan de la iglesia Cristo viene es iniciar este año de Dios y poder entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es el fin? El tomar posesión de lo que nos pertenece, de lo que el enemigo nos ha robado. Y es muy astuto y es muy capaz y nos desfalca a ojos abiertos. ¿Sí? Bueno, el Señor nos va a dar una forma para que usted y yo no seamos presas fáciles del enemigo. En el libro de Números va a explicarle al pueblo cuál es la meta, el fin de todo este proceso para el pueblo de Israel. Los voy a sacar de aquí, y el asunto del sacrificio por el primogénito y por todas las cosas valiosas de ustedes es esta meta cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les voy a dar. Esto nos lo explica en el libro de Números, capítulo 28, verso 26. Además, el día de las primicias, digan todos por ahí, los que puedan, digan gloria a Dios, porque ya saben para dónde voy, ¿verdad?
Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. La fiesta de las primicias, o conocido también como los primeros frutos, en este principio de año bíblico siempre se ha celebrado desde el Éxodo. Dios les dio 7 fiestas, las dividió en 3 diferentes tiempos. Las primeras 3 fiestas se llevan a cabo iniciando con el 14 del mes de Aviv. 14 en todo el proceso por 7 días hasta el día 21. Pero el 14 es cuando se sacrifica el cordero. Inicia los panes sin levaduras un día anterior, y luego prosigue adelante con el sacrificio del cordero, y al final con los primeros frutos o la resurrección, la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El día 14, en forma apresurada, sacrificaron el cordero, lo asaron al fuego y lo comieron con sus zapatos puestos, con su bastón en sus manos y listos para caminar. Algunos tuvieron que salir todavía con la masa, todavía la llevaban hecha porque no hubo más tiempo. Cuando Dios le dio la orden a Moisés que saliera de Egipto después del sacrificio, salieron apresuradamente, en una forma rápida. Primeramente fueron por mandato de Dios. Moisés le recordó que fueran a levantar a José, los huesos de José, el soñador, a quien Dios había enviado a Egipto para establecer un lugar de santuario al pueblo de Israel cuando una hambruna vino a la tierra. José murió en ese tiempo a los 110 años, si mal no recuerdo. Pero antes de morir les dio un mandamiento al pueblo de Israel, que un día Dios los iba a visitar. Recordaba las promesas que Dios le había dado a Abraham, que su pueblo estaría cautivo por 400 años. Y José les dijo: no vayan a llevar mis huesos o mi cuerpo a Canaán. No me vayan a enterrar con mi padre, porque Dios los va a visitar. Y el día que Dios venga a sacarlos de la tierra, quiero que lleven mis huesos con ustedes. Imagínense, eso lo dijo José unos 300 años fácilmente, cerca de 300 años antes de que aconteciese. El pueblo de Israel, cuando recibió la orden de salida, lo primero que fueron a hacer, fueron a la tierra que les había dado el faraón de ese tiempo al pueblo de Israel para que viviesen y labrasen y tuvieran sus ganados. Fueron y levantaron sus huesos y regresaron y se fueron a la tierra, al lugar que Dios les indicó por ordenanzas de Moisés, al Mar Rojo. Y el día que salieron ellos, 14, hasta el día 17 lograron pasar el Mar Rojo. En la mañana, antes de salir al sol, el día 17 del mes de Aviv, se encontraba Moisés con todo el pueblo de Israel, volteando hacia atrás y mirando a los ejércitos de Egipto perecer bajo la inundación que vino el mar sobre de ellos. Allí fue donde María tomó un pandero y todas las vírgenes de Israel le siguieron y empezaron a entonar: Jehová echó a los ejércitos de Egipto con sus jinetes y caballos a la mar. El 17. A esto se refiere el Señor, que son los primeros frutos. El primer fruto que ha recibido allá el cielo de la tierra se llevó a cabo hace cerca de 2000 años. El primer fruto que ha subido al cielo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo creamos o no lo creamos, es cierto. Dice, además, el día de las primicias. Primicia significa los primeros frutos. Cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Hay un versículo clave en el libro de Romanos dicho por el apóstol Pablo. Un versículo que lo deben de conocer todo cristiano de memoria, porque todo ser humano en la tierra quiere que le vaya bien. Todo ser humano en la tierra quiere tener una vida buena, una vida larga, llena de salud, de provisión, de paz.
Pero hay una indicación de parte de Dios para sus hijos para que esto se pueda lograr. Y en el libro de Romanos el Señor nos da la clave. Una clave tan simple de ponerse en práctica, si tan solo creemos a las ordenanzas del Señor, que nos darán una victoria sobre todos los ataques del mal. Voy a darle lectura y usted debe de subrayarlo en su Biblia para que nunca se le olvide. Dice así: las primicias, los primeros frutos son santas. Si usted y yo atamos esa expresión primicias a Jesús, lo cual es el primer fruto, es santo. ¿Cuántos consideran que Jesucristo es santo? No creo que exista un ser aquí en esta congregación que diga lo contrario. Él son las primicias que Dios ha recogido de la tierra. Las primicias son santas. Además, si las primicias son santas, ponga atención, también lo es la masa restante. Si Jesús es santo, también lo somos todos los que hemos invocado su nombre. Todos. Amén. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dios apartó a Israel, plantó ese árbol en la tierra, simbólicamente hablando, dirigiéndose al pueblo de Israel, y de él salió un retoño, un vástago llamado Jesús. El árbol plantado viene de Abraham, y ese árbol plantado salió una generación llamada los israelitas. Cerca de 2000 años más tarde nace un retoño de ese tronco que se le conoce como la raíz de la tribu de Isaí, descendiente de David. Y la escritura nos enseña que un vástago no podía salir, para que fuere santo, no puede salir de un árbol contaminado. De manera que Dios apartó a Israel de todos los pueblos para que fuese santo delante de él. Y dice: las primicias de la tierra, mi pueblo Israel es mi hijo, es mi primogénito, y de él sale el Mesías. Y todos los que recibamos a Cristo como Señor y Salvador, vinimos a ser parte de esa generación de descendencia. Mismo lo dice Cristo, revelado por el profeta Isaías, cuando habla de su muerte, que miró el fruto de su dolor, de su angustia, de su aflicción, y se gozó. Hablando de Cristo en el futuro, 700 años más tarde, dice: y su generación, su descendencia, ¿quién la contará? ¿Quién tendrá la capacidad de contar todos los hijos de Dios? Ahora entendemos el proceso de lo que está diciendo el apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo, interpretando el Antiguo Testamento. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Traigámoslo a nuestro tiempo, porque es importante de que usted prepare sus primicias para el día de la resurrección. Es importantísimo, porque el Señor dijo: yo voy a declarar mi juicio sobre los primogénitos de las familias de Egipto y sobre los primogénitos de todas sus cosas, y voy a destruirles sus propios dioses. ¿Por qué? Porque no hicieron el sacrificio del cordero, porque no atendieron a la voz de Dios, y quizás no le pusieron atención, y tampoco se les dijo posiblemente a muchos de ellos. ¿Sabía usted que entre el pueblo de los egipcios muchas familias salieron con el pueblo de Israel? ¿Había escuchado usted eso? Cuando Israel salió de Egipto, vino un gran número de egipcios con el pueblo de Israel. Usaron de lógica humana, se dieron cuenta de que el Dios de los hebreos era más poderoso que los dioses de los egipcios, y dijeron: nuestros dioses no nos han podido defender. Y pidieron a las familias de los egipcios si podían irse con ellos.
Y muchas familias de egipcios sacrificaron posiblemente el cordero y se salieron con ellos. Y fueron con ellos en el desierto y se plantaron en la tierra de Canaán y vinieron a ser de las familias de los judíos. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Dios no pone limitaciones a nadie. A nadie. Dios no es excepción de personas. Dios salva a cualquier hombre o mujer de cualquier genealogía, de cualquier descendencia, de cualquier raza. No es más importante el niño que el adulto, ni la mujer que el hombre, o viceversa. No es más importante el judío que el gentil para Dios. Tanto el gentil como el judío, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también a los gentiles. De manera, Dios ha tenido en su corazón a toda la humanidad, pero le está diciendo a través del apóstol Pablo: pongan atención a esto, las primicias, su sacrificio. Van a ustedes a sacrificar sangre, van a sacrificar vida. Es lo más principal de todo lo que tengan en sus manos. De todo lo que ustedes puedan recibir de parte mía, lo más principal, los primeros frutos son para mí. Podría decir alguna persona: ¿por qué Dios siempre nos pide lo mejor? Porque Dios no es como los reyes de la tierra que piden cantidad. Dios pide lo principal. No se trata de mucho, no se trata de poco, se trata de lo principal. Amén. Cuando tú le das a Dios, cuando tú le sacrificas a Dios tus primicias, en el día que Dios te lo ordene, nosotros acostumbramos a hacerlo aquí en el día de las primicias. Algunos lo hacen en tiempos diferentes según su orden de trabajo, y está perfecto. Cuando tú le sacrificas a Dios tus primicias, y no estamos hablando de algo que te sobra o de algo, no, es algo especial. Porque vas tú a poner cobertura sobre tus primogénitos. Vas a poner cobertura sobre las cosas principales de tu existencia. Vas a poner cobertura sobre tu propia vida, y Dios te va a prosperar. Porque al tiempo que le das ese sacrificio, Dios lo proclama como santo. En el momento en que tú das las primicias, esas cosas Dios las recibe como algo santo, porque es parte de tu vida que estás entregándole a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Que dice la escritura: si las primicias, lo que tú le entregaste a tu Dios, el sacrificio que le das a Dios es santo, también lo será la masa restante. Lo que tú le entregues a Dios en ese día afirma por el resto del año que todas las cosas que Dios ponga en tus manos serán santas. Así que, ¿qué de bueno hay en eso? Las cosas santas tienen un valor eterno. Así como lo tienes tú y todo creyente en la faz de la tierra, es un valor eterno que Dios declara por palabras del mismo Jesucristo, que tienen ese valor superior a todas las cosas existentes. Porque en un momento Cristo lo dijo de esta manera: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma en ese día? No existe nada en esta tierra que pueda usted entregarle, o un ser humano entregarle a nuestro Dios y decirle: pues no hice caso en el caminar en la tierra, pues no me quise sujetar, o no quise obedecer, o no quise aceptar a Cristo, pero tengo muchas riquezas. Tengo muchas riquezas y todas te las entrego para que me perdones ya cuando haya muerto la persona. Ni la tierra entera podría librar a una persona de la muerte que le espera en tormento por toda una eternidad. Y el Señor está diciendo: si lo que tú me entregas, lo principal, es santo, todo lo que yo ponga en tus manos va a ser santo. Déselo a nuestro Dios. Le dice Dios al pueblo en el libro de Deuteronomios, con respecto del mismo asunto que estoy hablando. Dice: después de hacer estas cosas, al partir de hoy haré, hablando Dios, que ante ustedes todos los pueblos de la tierra se llenen de espanto. No pensemos, en aquel tiempo era algo muy literal, al tiempo nuestro es algo tan espiritual. Todos los pueblos, todos los demonios, todos los gobernantes, todos los demonios, ponga atención a lo que dice el Señor: ante ustedes todos los pueblos, o todos estos enemigos de ustedes de la tierra, se llenarán de espanto. Cuando oigan hablar de ustedes, se pondrán a temblar
y la angustia se adueñará de ellos. Cuando usted pase por la calle, los demonios que están plagada la tierra de ellos. Cuando usted va entre a los mercados o a los lugares donde vaya a divertirse, está plagado de demonios. No los ve, pero ahí están. Pero cuando usted entra y se enteran de que usted es un hijo de Dios, ¿qué cree que hacen? Se ponen a temblar. Se ponen a temblar. Y se sorprende mucho de que usted y yo no actuemos como acostumbraba Jesús a actuarlo. Cuando decían los demonios: ¿a qué vienes a este lugar? Sabemos quién eres. Tú eres el santo, el Hijo del Dios vivo. Y les decía que Jesucristo: inmudezcan, salgan fuera. Y salían pegando de gritos de dolor. Todos los enemigos de ustedes se pondrán a temblar. Ponga atención a lo que dice en Deuteronomios 11:31. Porque vosotros pasáis el Jordán. Diga usted conmigo: nosotros pasaremos el Jordán. Déselo a nuestro Dios. Una interpretación de los judíos habla de esta expresión Jordán. Jordán literalmente significa el que desciende. Ellos asumen, algunos rabinos judíos, que es una interpretación sinónima de Jesús, el que desciende. Para que usted y yo podamos pasar al otro lado, tenemos que pasar a través de Jesús, a través de su cuerpo, de su velo. Al momento que pasamos al otro lado, entonces podemos tomar posesión de la tierra. Pasamos el Jordán. Y es algo tan interesante. Según la topografía o la geografía de Israel, de eso conoce muy bien mi hermano Daniel, que estudió allá y estuvo allá. Pero según tengo entendido por la historia y los conocimientos que se nos dan en los libros, es que el río Jordán separa el desierto de la tierra fértil. Por mayoría, algunas áreas. No sé cómo está el asunto por ahí ahorita. Algo así más o menos. Resulta de que el Jordán separa a una tierra, no en toda la tierra, pero en algunas porciones. Recuerde, antes de pasar a Jericó estaba el río que tenían que cruzar. Ahora, lo que está diciendo el Señor: van a tener que pasar el Jordán para ir y poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte a nuestro Dios. Aquí viene una parte en el libro de Deuteronomios también que está diciéndoles Moisés que deben de ponerle atención. Les va a decir: todavía no pasan el Jordán, todavía está Moisés vivo, todavía no ha tomado Josué el ejército o el pueblo de Israel para llevarlo al otro lado. Antes de Moisés morir, les da esta recomendación. Dice: no, Deuteronomios 12:8, es muy interesante. No haréis como todo lo que hacemos nosotros, incluyéndose él, aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. En otras palabras, no vayan a hacer lo que han acostumbrado por los últimos 40 años aquí en el desierto. ¿Qué hacían en los últimos 40 años? Bueno, como antes lo he compartido, se convirtió, quizás dejaron las actitudes de esclavo que habían adquirido en Egipto por tantos siglos, y ahora se convierte en un montón de niños chiqueados, muchos de ellos que solamente sin ningún compromiso. Ponga atención. No tenían que trabajar para comer, no tenían que trabajar para comprar ropa. En las reuniones que tenían, no tenían que traerle a Dios ofrenda o entregarle los diezmos, mucho menos las primicias. Dice: no vayan a acostumbrarse allá en la tierra que van a entrar a poseer. Allá van a tener que trabajar, y yo me encargaré de darles la bendición, y ustedes van a cumplir con lo que yo les estoy ordenando. No vayan a acostumbrarse a seguir, o no vayan a querer seguir haciendo lo que se han acostumbrado a hacer aquí en la tierra, en el desierto. Cuando usted y yo pasemos al otro lado, cuando empecemos a tomar posesión de lo que Dios nos ha prometido, no sigamos las costumbres de antaño o anteriores. Ahora seamos dadivosos y agradecidos con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendiga a nuestro Dios, lo siente en su corazón. Ya voy a terminar, me quedan 57 segundos. Y luego dice el versículo que sigue, el versículo 9: porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Hasta ahora no han logrado tomar posición de las cosas que tengo para ustedes. Muchos de nosotros
hasta este momento no hemos todavía tomado muchas de las cosas que tiene nuestro Dios para nosotros. Pero viene el día de la victoria, el día de la resurrección, donde vamos a entregarle a nuestro Dios las primicias de lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Y con esas primicias estamos sellando todo lo que Dios nos conceda tomar el resto del año. De manera que si nosotros santificamos a Dios con porción de nuestra vida, Dios se encarga de santificar todo lo que nos rodea. Así que prepárese, porque vamos a entrar a tomar posición de lo que ya Dios nos ha prometido. ¿Cuántos le dan gloria? Mientras el grupo pasa por acá, Éxodo 34:20 dice Dios, para sellar esta idea en el corazón del pueblo de Israel: redimirá todos los primogénitos de sus hijos. Redimirán todos los primogénitos, o sea, con sus primicias, con su sacrificio van a redimirlos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ay, pastor, solamente en las iglesias se habla mucho de estas cosas. El plan de Dios no es quitarnos lo poco que tenemos. El plan de Dios es que usted y yo sacrifiquemos aquello poco para darnos la cosecha. Como aquella viuda cuando Elías se le acercó y le hace la pregunta a la viuda, después de una hambruna terrible de 3 años, donde no había llovido, no habían sembrado ni habían cosechado, de manera que se había escaseado el alimento y el agua, y pasando por Sarepta, donde se encontraba una viuda con su hijo que andaba recogiendo unos leños. Usted conoce la historia. Elías le ve, y cuando ella está delante de Elías, le dice Elías: mujer, ve y prepárame una torta allí en las cenizas y tráemelas con un vaso de agua, con un poco de agua. Y la mujer, la viuda, le contesta: ay, mi señor, ando recogiendo unos leños para cocinar un poco de harina que tengo con aceite y comérnoslo mi hijo y yo para dejarnos morir. Es la última comida que tendremos. Y le contesta el profeta: ve y haz como te lo estoy diciendo, porque la palabra de Dios dice así, que nunca te va a faltar la harina ni el aceite. Nunca te va a faltar. Dios espera de su pueblo lo principal. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios, y que sea Dios quien afirme en tu corazón lo que tu espíritu te ha revelado. El Espíritu de Dios te ha revelado a tu espíritu. Inclina tu rostro ahí, y mientras lo estés meditando, sientes en tu corazón venir a este altar. Estamos iniciando un año, bíblicamente hablando. Ay, me disculpas que lo trille tanto, pero es necesario para establecer en nuestro corazón pensamientos bíblicos, pensamientos santos, y presentarnos en esta mañana que iniciamos este año delante de nuestro Dios. Podemos decir con libertad lo que dijo el profeta Samuel y sacerdote del Dios Altísimo: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Si tú y yo somos más diligentes en las recomendaciones y ordenanzas de nuestro Dios, nuestros enemigos, cuando nos vean, se podrán atemblar. Pavor entrará en ellos, y en lugar de venir a hacernos daño, huirán en forma pavorosa de nosotros, delante de nosotros. ¿Por qué? Porque comprenderán, conocerán, más bien dicho, quién eres tú. Sabemos quién eres tú. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Lo dijeron aquellos demonios de Jesús, ahora lo dicen de ti.
Porque ellos la palabra de Dios la toman muy en serio, no como los humanos. Ellos no están allí a ver si tú lo crees o no. Ellos la palabra la creen al 100%. Y cuando Dios dice algo, ellos lo creen. Así que en este día preséntate delante de nuestro Dios y entrégale tu vida para este año que iniciamos, que con la ayuda de nuestro Señor nos llevará a la victoria más gloriosa que ha tenido la tierra, donde celebramos la resurrección del primer Hijo de Dios. Y así como Él resucitó, también tú y yo resucitaremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por habernos escogido de entre los pueblos. Gracias te damos, Señor, porque no mirando en nosotros nuestras faltas y errores, Señor, no los tomaste en cuenta, sino que tus ojos fueron puestos en la sangre del Cordero que fue untada en nuestro corazón, en los dinteles de la puerta de nuestro corazón. Miraste la sangre, Señor, que nos fue impuesta, Padre, el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y la muerte, el mal, el ángel miró la sangre en nosotros y pasó por arriba. Señor, no hay palabras con las cuales podamos decirte gracias. Permítenos adorarte. Permítenos, Señor, elevar a ti con este cántico el agradecimiento de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Queremos decirte te amamos. Ahí donde estás orando y platicando con nuestro Dios, siendo guiados por Ismael y el grupo, adoremos al Señor con estas palabras y que sean tus propias palabras, en el nombre del Señor Jesús. Se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el Maestro para reinar. Su palabra cumplió. Te adoramos, Él Dios. se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó.